Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Nos da mucho gusto que nos estén escuchando en esta mañana. Hacia la Cruz. Es una serie muy interesante y muy importante. El tema de esta mañana es glorificado. Y quiero ponerlos en contexto en esta hora. Pero recuerda que somos familia. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. Envíanos tu petición al número de WhatsApp, ya lo conoces, el 811-590-9879. Toma nota, 811-590-9879. Mándanos un mensajito, un audio y estaremos orando por tu petición. Recuerda, mi nombre es Pedro Rodríguez y está con nosotros también nuestro hermano José Augusto López con la serie Hacia la Cruz, y el tema es glorificado. Y como les decía hace unos momentos, quiero ponerlos en contexto para que podamos entender mucho mejor el mensaje y el consejo de parte de la Biblia para ti y para tu familia. Jesús iba a ser crucificado. Una semana antes, Jesús había llegado a Jerusalén antes de ser crucificado. Si recuerdas tú, pues él entró en ese desfile a Jerusalén y la gente le gritaba: Hosana, viva el rey. Debemos entender que en esa semana era una semana muy especial para el pueblo de Jerusalén, para el pueblo de Israel, porque el pueblo venía una vez al año a ofrecer un sacrificio a Dios y traían un corderito, y ese corderito era sacrificado. El varón principal de la casa ponía la mano sobre la cabeza del cordero y confesaba sus pecados a Dios. Y el sacrificar a ese cordero y la sangre de ese cordero, el que era la que lo limpiaba de sus pecados. Jesús sabía que iba a la cruz y en verdad estaba pues muy mortificado. Debemos recordar que Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y en esa mezcla de lo humano y lo divino, pues lo humano siempre tiende un poquito a ver la situación más complicada, porque él iba a dar su vida. Imagínate que a ti te dijeran que tienes solo 7 días de vida, pues yo creo que sí estarías bastante mortificado y pues sentir mucho miedo, mucho terror. Jesús sabía que debería cargar los pecados del mundo. Esa era la misión por la que su padre lo había mandado a la tierra. Y pues sabía que en ese sacrificio iba a haber una separación con su padre. El lado humano quería liberarse de esa muerte horrible, pero sabía que Dios lo había enviado al mundo a morir por nuestros pecados. En el lugar nuestro, Jesús pagó por nosotros lo que nosotros debimos pagar por nosotros mismos. Jesús les dijo no a sus deseos humanos, a fin de obedecer y glorificar a su Padre. A pesar de que nunca tendremos que enfrentarnos a una tarea tan difícil como la salvación del mundo, ir a una cruz, difícil y espantosa, pero también tenemos el llamado a obedecer. Si tú ya eres hijo de Dios, si tú ya eres hija de Dios, debemos ser hijos obedientes. Y ya sea que el Padre nos pida que vivamos y empecemos a vivir una vida en santidad, bueno, debemos siempre hacer su voluntad. Recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y siempre debemos glorificar su nombre. Juan 12:27, si tienes una Biblia en casa, el Evangelio según San Juan, en el Nuevo Testamento, Juan 12:27 dice de la siguiente manera: Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado
mi hora. Así es que, pues era muy, muy interesante lo que Jesús estaba diciendo en este momento. Jesús iba a la cruz. El mensaje de la cruz, donde Jesucristo muere por los pecados de la humanidad, es lo que nos liberta a todo el mundo del pecado y de la muerte. La cruz también representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el poder de Dios. La cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. La cruz nos demuestra que Dios nos ama y nos valoró tanto que murió en nuestro lugar. La cruz nos enseña que somos hijos de Dios y que tenemos el valor como personas. La cruz nos enseña que Cristo abrió el horizonte de la vida eterna para el hombre. La cruz nos enseña que Dios nos aprueba, nos santifica y nos libra de pecado. Así es que, pues si tú ya eres hijo de Dios, tienes que valorar ese sacrificio de Jesús en la cruz. Y debemos recordar que ese sacrificio es tan valioso porque Jesús no cometió ningún pecado. Él no tenía por qué pagar, pero en el plan perfecto de Dios para salvar al mundo, Dios, dice la palabra de Dios, que nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz. Así es que, pues debemos valorar ese sacrificio, debemos darle gracias a Dios, porque ahora ya tenemos la salvación y tenemos una esperanza, que el día que muramos vamos a estar en la misma presencia de Dios. Te invitamos a que busques los programas que se te han pasado por ahí. Nos puedes escuchar a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Muchas gracias. Buenos días. Adelante, hermano José. Muy buenos días, Pedro, y a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, muy buenos días. Qué bendición estar todos juntos para oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso quiero comunicarles que ustedes ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879 cuando ustedes lo necesiten. Envíenos sus peticiones. Estamos con la serie Hacia la Cruz y el tema glorificado. Familia, el tema de hoy, glorificado, nos recuerda el siguiente pasaje de Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús se acercó al Padre en su relación de padre e hijo que existe entre ellos y comienza su oración dirigiéndose a Él. Y le dijo: la hora ha llegado. Había sobrevenido el momento de cumplir el plan divino de redención. En otras ocasiones anteriores a esta, su hora no había llegado. Por ejemplo, en Juan 7:6, 8 y 30. Pero ahora sí. Entonces Jesús oró. Esta petición de glorificación era para que el Padre lo sostuviera en medio del sufrimiento, que aceptara su sacrificio y que después lo resucitara y restaurara a su gloria que antes tenía junto a Él. El propósito de esta petición era que el Padre fuera glorificado por el Hijo, que la sabiduría, el poder y el amor de Dios fuera conocido a través de Jesús. Los creyentes también deben de glorificar a Dios. De hecho, este es el fin principal del hombre. Romanos 11:36, 12 y 12:27, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.
16:27 dice: al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Cuando Jesús pensaba en la cruz, a solo unos días de distancia, su principal preocupación era glorificar el nombre del Padre que le había enviado y cumplir la misión a la que había sido enviado. El Padre testifica de Jesús desde una voz en el cielo. Este fue el tercer testimonio divino audible del estatus de Jesús como el Hijo de Dios, después de la voz divina que se escuchó en su bautismo y en la transfiguración. La cruz no es un símbolo de muerte en el caso de Jesús, sino que le sirvió para glorificar al Padre y a Cristo Jesús, quien le venció en la tumba al haber resucitado de los muertos. Ahora vayamos a su palabra. Juan 12, 28 al 30. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Entonces el Padre habló desde el cielo con voz de trueno, confirmando la obra de Jesús. Tanto en el pasado como en el futuro, la voz fue audible, pero no todos entendieron lo que decía. En Hechos 22:9, cuando el apóstol Pablo relata su conversión, dice: los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Si recuerdan alguna otra situación similar, favor de llamarme y compartirlo. Juan 12:30. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. La voz del cielo confirmó la voz de quien creían en él y tenían percepción espiritual, pero para los incrédulos o no espirituales fue solo un ruido. Familia, los invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse, denle me gusta, activen la campanita y compartan. Les invitamos a orar enfocándonos en el tema que estamos viendo acerca de glorificado, porque esto que estamos viendo no es todo, hay más. Oremos para que el Señor nos guíe en la lectura de su palabra para crecer en su gracia, invitándoles también a orar unos por otros, inclusive por cada uno de los que participamos en este ministerio, ya que ustedes son parte de este mismo. Nos son de gran bendición sus oraciones. Recuerden que somos familia y pueden enviarnos sus peticiones de oración al WhatsApp que ya conocemos, 811-590-9879. Y les recuerdo que Pedro ya está listo para continuar. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y continuamos con este tema tan interesante, hacia la cruz. Bueno, la cruz representa muchas cosas en la vida de un cristiano. La cruz representa también el perdón de Dios. Cristo comunicó a este mundo perdido un espíritu de perdón. Recordemos cuando el apóstol Pedro le pregunta a Jesús: ¿hasta cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice: hasta 70 veces 7. Es decir, un espíritu de perdón. Personas que han durado enojados con familiares durante mucho tiempo. Y bueno, pues que este no sea tu caso, porque la cruz de Jesús nos enseña que debemos perdonar. Jesús enseñó la importancia del perdón, incluso en momentos de gran sufrimiento. Cuando aceptamos a Cristo, Él quita nuestro pecado de nuestra vida y somos perdonados. Y en ese momento Él nos da vida eterna. La cruz representa la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Debemos recordar siempre que después de que murió Jesús, al tercer día resucitó. Así es que esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Ahora,
si tú ya eres cristiano, pues Satanás, dice la palabra de Dios, que anda como un león rugiente, buscando a quien devorar, y que el príncipe de este mundo es Satanás. Así es que hay que tener mucho cuidado con Satanás, porque va a querer hacernos caer. ¿Quién es Satanás? Pues es un ángel que se rebeló en contra de Dios. Y déjame decirte algo, Satanás es real, no es algo simbólico, y siempre está trabajando contra Dios y contra los que le obedecen. Satanás tentó a Eva ahí en el huerto del Edén. Si tienes una Biblia, en el capítulo 3 de Génesis, ahí está la historia, cuando el hombre comete el pecado de desobediencia, y ahí entra el pecado al mundo. Satanás tentó a Jesús en el desierto y no logró persuadirlo. Esto lo tenemos ahí en Mateo capítulo 4. Satanás tiene poder, pero la gente puede ser libre de su reino de oscuridad espiritual debido a la victoria de Cristo en la cruz. Satanás tiene poder, pero Jesús es mucho más poderoso que Satanás. La resurrección de Jesús destruyó el poder mortal de Satanás. Para vencer a Satanás nos hace falta una fiel lealtad a la palabra de Dios, la determinación de mantenernos lejos del pecado y el apoyo de otros creyentes. Juan 12:31 dice de la siguiente manera: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así es que, pues, ten mucho cuidado. Si ya eres hijo de Dios, tienes que tener cuidado con el pecado. Se dice que todos tenemos un pecado favorito, y ese pecado es el que más cometemos. Y llegamos a creer o a pensar en nuestra mente pequeñita que ese pecado pues no es tan malo. Es más, llegamos a pensar que no es pecado. Y lo hacemos una y otra vez. Tantas veces lo hacemos que ya ni le pedimos perdón a Dios, porque ya es un hábito en nosotros. Hay que tener mucho cuidado con ese pecado favorito. Y ese pecado favorito te lo voy a representar como con un hilo. Imagínate un hilo, donde tú lo agarras, un hilo muy delgadito, y fácilmente lo rompes con tus manos. Así es aquella persona que comete ese pecado favorito. Y luego dicen en su mente: el día que yo quiera, dejo de cometer este pecado. Pero déjame decirte una cosa, ese pequeño hilito da vueltas alrededor de tu cuerpo, y lo cometes tantas veces que se llega a formar una madeja de hilo muy grande, que a veces el pecado no te deja ni respirar bien. Así es que ten mucho cuidado con ese pecado favorito. Alguien también representa al pecado como un hoyo, en donde dicen que hay 3 tipos de cristianos. El hoyo representa el pecado. Dicen que uno lo ve de lejos. Aquellos que les gusta ver el pecado no llegan a cometerlo, sino simplemente están mirando de lejos, pero les gusta mirar. Y mucho cuidado cuando estás mirando el pecado. Otros van y se asoman hasta la pura orillita del hoyo, casi a punto de caer, y se asoman para adentro para ver más de cerquitas. Y el tercero es el cristiano espiritual, aquel que ve el hoyo, da media vuelta y corre. Así es que ten mucho cuidado con el pecado, porque puedes llegar a caer. Y hay el que no tiene conciencia, el que no es hijo de Dios, va, corre y se tira en el pecado. Y ahí se mantiene. Así es que, bueno, queremos recordarles que nos manden sus peticiones de oración. Vamos a orar juntos a Dios. Ya conoces nuestro WhatsApp, 811-590-9879. Toma nota, 811-590-9879. Adelante, mi hermano José. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y gracias a ustedes, familia, por seguirnos hasta el final de este tema. Y continuamos con la serie Hacia la Cruz y el tema glorificado. La multitud no podía creer lo que decía Jesús con respecto al Mesías. Mesías significa el Cristo, el ungido, el Salvador,
el Señor, el Verbo, el Hijo de Hombre. Porque así entendían los Salmos 89, 35 y 36, y 110:4 e Isaías 9:7. Y en este tiempo como que tenían muy en claro que vendría el Mesías. Por ejemplo, Juan 14:1 dice, Andrés le dijo a su hermano Pedro, hemos hallado al Mesías. Y la mujer samaritana, ¿se acuerda? Allá en Juan 4:25 le decía a Jesús, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y pensaban que el Mesías nunca moriría. Batían ramas de palmera para un Mesías victorioso, que establecería un reino político terrenal que nunca tendría fin. Esto era lo que pensaban al leer estos pasajes. Les voy a leer estos pasajes. 89, 35 y 36. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. El 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. E Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Sin embargo, en el siguiente pasaje del profeta Isaías profetiza claramente su muerte. Isaías 53, 5 al 9. Esto es para considerar toda la palabra completa, no solamente algunos pasajes que nos dejan sin entender completamente. Isaías 53, 5 al 9. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Así que de esta manera, las palabras de Jesús no concordaban con la multitud, con el concepto que tenían del Mesías que nunca moriría. En primer lugar, debía sufrir. Después algún día establecería su reino eterno. ¿Qué tipo de Mesías o Salvador es el que busca usted? Cuidado de tratar de obligar a Jesús a amoldarse a su patrón, cualquiera que éste sea. No va a caber jamás. Juan 12, 32 y 35 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Aquí no se refiere a su ascensión, sino a su crucifixión. Él sabía cómo moriría. Sería levantado en una cruz y dijo que atraería a todos a sí mismo. El 33 dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, de muerte de cruz. Juan 12:34 le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Ellos pensaban que si el Mesías es el Hijo del Hombre, entonces debe de quedar vivo para siempre. Probablemente vieron la cita de Daniel 7, 3 y 14. Juan 12:35 dice, entonces Jesús le dijo, aún por un poco esta luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Aún por un poco está la luz entre vosotros.
La multitud tenía un problema intelectual, pero el Señor Jesús les decía que su problema era moral. El tiempo que tenían de oportunidad era limitado. Él es la luz del mundo. 1:4, 9 y 8:12. Pero si su ministerio público estaba llegando a su fin, las tinieblas de la noche vendrían y los poderes malignos ejercerían influencia sobre la gente. El que anda en tinieblas significa un crédulo que va tropezando por la vida sin saber lo que le sucede, ni a dónde va, ni a dónde se dirige. 3:19. Familia, llegó el momento de la despedida, agradeciéndoles su amable atención, invitándoles al próximo viernes con el siguiente tema: el camino, la verdad y la vida. Les invitamos a aclarar cualquier duda que tengan respecto a los temas que estamos viendo para no tener dudas o pensar diferente de lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra. Reciban un caluroso saludo de todo el equipo de Suena Familiar y la bendición abundante de nuestro Mesías, Cristo Jesús. Amén y amén. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.